hace varias semanas, porque desde que alguien mencionó a Sandra Ortiz, la Fiscalía ha debido tomar la decisión de intervenir la información que estuviera en la oficina de la doctora Sandra Ortiz, porque esa es la manera de acopiar las pruebas para saber si ella estaba o no actuando acorde con la ley. Entonces yo sí creo que este episodio nos debe servir para hacerle un llamado de atención a la Fiscalía. A mí me parece que ya hay varias personas y con razón, digamos, le hemos dado tiempo, hemos tenido paciencia, dijéramoslo así, con la Fiscalía, pero ya. Y aceptamos que hay un nuevo método y que la fiscal es una fiscal prudente y todo eso. Aplausos, pero resultados, porque Sí, lo ya. que no puede haber es prudencia sin resultados. Ya, entonces ayer sacó un comunicado, estoy completamente de acuerdo con usted, Héctor. Aurelio, ayer sacó un comunicado la Fiscalía diciendo que el 25 de julio, es decir, el miércoles de la próxima semana, ¿miércoles o el jueves? Bueno, el jueves de la próxima semana. El jueves 25, sí, el 25. Será la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Snyder Pinilla y Luis Carlos... El contratista, el de alias el Pastuso. Luis Carlos López Luis Carlos López Rosero. Rosero. Luis Carlos López Rosero. Y que la corrupción está en 9 departamentos y que no solamente es en La Guajira con carro tanques, pero me llama mucho la atención, Aurelio, que ya teniendo tantos elementos, nos había dicho además la Fiscalía que Olmedo López y Snyder no habían entregado toda la información, sino que la Fiscalía ya tenía elementos. Hoy todavía ni siquiera haya sido llamado a un interrogatorio ninguno de los funcionarios del gobierno mencionados. Aquí hay una deuda muy grande de la Fiscalía, que tiene que empezar a ponerse seria para evitar que pasen cosas como esta. El tiempo que pasa frente a la búsqueda de la verdad es la prueba que huye y la verdad que huye, dicen los penalistas. Si usted no asegura las pruebas, si usted no asegura los elementos, se los llevan y la verdad se va. Están llegando tarde, Ricardo. Acuérdese la inspección que hicieron hace unas semanas, un año después, Ricardo, por el polígrafo en la casa de Nariño. Pero esa fue la Fiscalía de la Policía. Claro, pero me refiero a las autoridades de la Justicia Penal Militar que llega tarde, la Justicia Penal Militar que estaba en un conflicto de competencias con la Fiscalía, pero llegan tarde a recoger un año después pruebas de un polígrafo. ¿Qué van a encontrar? No, pues por eso, es que no tiene sentido. Es que, Ricardo, sí es muy notorio que estando, digamos, como dicen, en el centro del huracán Sandra Ortiz, el testimonio de Sandra Ortiz es determinante para saber qué pasó con los 3.000 millones de pesos que, según Snyder Pinilla, ella le llevó al presidente del Senado, Iván Name. ¿Cómo es posible que no haya habido una inspección a esa oficina por parte de la Fiscalía para repasar elementos, revisar datos y buscar las conexiones que se necesitaba tener claramente, como lo han hecho en otras circunstancias? Creo que hasta ayer entendí que hubo una delegación de la Procuraduría a la UNGRD. Entonces, esto sí a paso de tortuga, es imposible aclararlo y es una situación que el país está reclamando con prontitud y con celeridad, que se conozca la verdad. La verdad no se puede estar llevando a paso de tortuga porque se desvanece, como usted lo dijo. 9:04. Llamativo, Héctor, todo lo que está pasando. Esperamos que la Fiscalía, sé que está haciendo su mejor esfuerzo, sé que cambió la metodología, pero también esperamos noticias del proceso de Nicolás Petro, ¿no? Ese también y que está bien que haya cambiado, está bien que haya cambiado metodología, pero sí tiene que entender la Fiscalía que hay casos en los cuales se necesita una velocidad mayor. Es que mire, por ejemplo, usted mencionaba, y Aurelio tal vez mencionaban, que no se han citado a unas personas y a unos funcionarios que pareciera obvio que hay que oírles su versión. Y digamos, contrasto esto con la actitud que en el mismo caso ha tenido la Corte Suprema de Justicia. Mire usted que la Corte, a pesar de que no es donde se recibió la noticia criminal, porque la noticia criminal se recibió en la Fiscalía, Snyder fue a la Fiscalía, Olmedo fue a la Fiscalía, y la Corte Suprema los ha oído a ellos, pero ha oído a otros también, ha llamado ya en interrogatorio a otros, en testimonio. No sé bien en condición de que los ha llamado, presidente de la República, pero los ha llamado. La Corte Suprema claramente entiende la urgencia de esta circunstancia, y yo no digo que la Fiscalía no la entienda, confío en que lo entienda, pero sí reclamo resultados rápidos.
9:05 minutos. Pero Ricardo, ¿cuándo estalló el escándalo? ¿Hace cuántos meses? El escándalo estalló en febrero. Bueno, entonces estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. 5 meses. Que en 5 meses la Fiscalía logre imputar cargos, por lo menos a estas 2 personas que sabemos, Olmedo y Pinilla, pues es importante. Porque es que la Fiscalía... Felipe, pero es que ellos se inmolaron. La Fiscalía no puede imputar cargos si no está segura de que va a lograr una condena. Yo lo sé, Felipe, y tiene usted razón. Lo que pasa es que en los casos de Olmedo López, Schneider, Pinilla, es que por supuesto ellos se entregaron, ellos han aceptado delitos en la Fiscalía y en los medios. Esa imputación se daba por descontada. Lo que llama mucho la atención es que cuando el país esperaba un poquito más, alguna otra determinación, apenas hoy se vayan a imputar a quienes han aceptado delitos. Los 3 que van a imputar pero ya la Fiscalía delitos. Compulsó copias a la Corte relacionada con los congresistas. Pues es que es lo mínimo, claro. Claro. Es decir, yo no estoy defendiendo a la Fiscalía, pero lo que le estoy tratando de decir es que los medios siempre van mucho más rápido que la Fiscalía, siempre, sin excepción, ¿no? Pero la Fiscalía no puede dar pasos en falso, porque no puede imputar cargos para que luego se le caigan los procesos. Por supuesto. Entonces, y si no hay elementos, yo creo que eso es mejor. Yo entiendo que los colombianos tenemos, y todos, calculo yo, sin excepción, pues el afán de que se conozcan resultados concretos frente a este escándalo y cualquier otro escándalo de corrupción. Pero también del gobierno anterior y del anterior y del anterior y del anterior. Eso la corrupción no puede tener partido político. Pero entendamos que la Fiscalía pues también maneja no solo estos 2 procesos, tiene no sé cuántos cientos de miles de procesos. Pero adicionalmente esto tiene 2 caras, ¿no? Lo de Schneider y Olmedo, pero también los ministros. Los ministros hay que investigarlos, las delegadas ante la Corte, la Fiscalía. Y los congresistas. Correcto, entonces ya. Y los la contratistas. Cara de los congresistas está en la Corte porque son los que tienen fuero, pero la delegada ante la Corte, que es la que debe investigar a los ministros, también pues está digamos, calladita. Es que aquí el proceso tiene 2 fiscales, una fiscal delegada ante la Corte y una fiscal anticorrupción. Exacto. Y están trabajando supuestamente de forma conjunta. Sé que no es tan fácil llevar una imputación. Lo que pasa es que tampoco hemos escuchado que citen a la doctora Sandra Ortiz o al doctor Ricardo Bonilla o al doctor Luis Fernando Velasco a una declaración. No estamos pidiendo, ni más faltaba, si no hay elementos, una imputación de cargos. Pero lo mínimo, Felipe, y usted que es abogado, que hay cuando existen algunos elementos que indican o que involucran a una persona eventualmente en una actuación irregular es, venga, escuchamos a esa persona para que nos cuente qué es lo que sabe y qué fue lo que pasó. Eso no ha pasado. Entonces, sí vale la pena que la Fiscalía le meta 2 de acelerador, y difiero con usted, Felipe, en una cosa solamente. La Fiscalía tiene miles de procesos, millones si me apura, pero evidentemente hay procesos de connotación nacional. Y celebro que la fiscal diga que tiene que haber más fiscalía que fiscal general. Claro, eso es cierto, pero no podemos llamarnos a engaños. Hay unos procesos de connotación nacional que tienen que concentrar la atención, que tienen que tener urgencia, que tienen que concentrar todo el esfuerzo investigativo, lo demás también, pero el país requiere explicaciones de unos temas que son muy graves, y todos los fiscales generales saben cuáles son los procesos de connotación. 9:09, Juan Camilo Merlano en Washington. Antes de la pausa, antes de hablar del alza en los arriendos, hoy día libre para los corresponsales que cubren la Casa Blanca. Y aparentemente día libre también para el presidente Joe Biden. Bueno, recordemos que se encuentra, Ricardo, en aislamiento luego de que diera positivo para COVID-19, pero en todo caso no deja de ser llamativo que la Casa Blanca, siendo las 9:40 de la mañana, hora del este, 8:40 de la mañana, hora Colombia, informe a través de un correo electrónico, algo que aquí en Estados Unidos se conoce como lead, y es la notificación que le envía la Casa Blanca a la prensa, a la que cubre el presidente de los Estados Unidos, para decirles que pueden levantar, que se pueden ir para la casa, porque el presidente no va a tener ningún tipo de anuncio y ningún tipo de aparición pública, nada en su agenda el día de hoy. Serán horas cruciales para el presidente Joe Biden, porque recordemos que enfrenta una creciente disidencia en el interior del Partido Demócrata, con figuras de peso que se están sumando a los llamados para que dé un paso, para que se retire de la candidatura presidencial. De acuerdo a reportes de prensa, por ejemplo, en las últimas horas,
el fin de semana previo al atentado de Donald Trump, contra Donald Trump, hubo reuniones clave, entre esas el líder de los demócratas en el Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, quien le expresó a Biden que lo mejor sería dar un paso al costado, así como también una reunión con Nancy Pelosi, la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, quien también le habría mostrado a Biden una serie de encuestas en las cuales le demostró o le dejó en evidencia que no puede ganarle al expresidente Donald Trump. ¿Qué ha dicho Biden en las últimas horas? En una entrevista con el medio BET, abrió la puerta, o más bien dijo, le preguntaron que si él consideraría algún tipo de cosa, lo haría reconsiderar esa decisión de seguir en la carrera presidencial. Escuchemos la pregunta y la respuesta. Is there anything that you would look to, you personally, not anybody else, not other pundits, not even perhaps family members, that you would look to say, if I see that, I will reevaluate? If there has some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. ¿Hay alguna cosa a la que usted le llamaría la atención? Solamente usted, a nadie más, ni siquiera a su familia. Algo a lo que usted consideraría para decirse o preguntarse, si veo que esto está pasando, reevaluaría mi decisión. Y le responde Biden, si hay alguna condición médica, si alguien llega y me dice, si un doctor viene y me dice, usted tiene este problema o este otro problema, dice el presidente Joe Biden. Horas cruciales entonces, amanece el presidente Joe Biden enfermo y en medio de una crisis política que incrementa, Ricardo. 9:12 minutos, gracias Juan Camilo. Hablamos ahora de una determinación que estaba cantada pero que se oficializó hoy. El Parlamento Europeo reeligió a la alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea por un segundo mandato. Comisaria europea, de nuevo, Ursula von der Leyen. Silvia. Sí, 5 años más va a estar a la cabeza de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, esta mujer que tiene 65 años y que ya había estado 5 años enfrentando, la verdad es que unas situaciones tremendamente conflictivas. O sea, ella tuvo que enfrentar la guerra en Ucrania, tuvo que lanzar la defensa de la Unión Europea frente al COVID-19 e incluso lanzó ese gigantesco plan de recuperación europeo que fue financiado por una deuda conjunta. Es la primera vez en la historia que la Unión Europea asume una deuda conjunta, fue bajo su mando. Fíjate que consiguió 401 votos, eso es 41 votos más de los que necesitaba. Y lo que es interesante es que ella, siendo de centro derecha, consiguió el apoyo del Partido Popular Europeo, que es derecha, de los liberaldemócratas y de los socialistas, o sea, de los 3 principales grupos políticos dentro de la Unión Europea. Y eso es importante porque, claro, todo el mundo pensaba que iba a necesitar conseguir o que se le iba a ver tratando de conseguir los votos de la ultraderecha. Por lo tanto, es importante que haya conseguido el apoyo tanto de socialistas y de socialdemócratas como de los liberales. Hubo 284 votos en contra, 15 abstenciones y 7 nulos. Esta mujer, Ursula von der Leyen, se hizo famosísima en el gobierno de Angela Merkel porque era ministra de Defensa de Angela Merkel. Muchas veces se pensó que iba a ser su sucesora, pero sin embargo saltó a la Unión Europea y siempre ha llamado mucho la atención porque ella es doctora de profesión, casada con un doctor, pero también ocurre que es una mujer que tiene 7 hijos, está en ese cargo y ha estado en esas responsabilidades públicas a pesar de tener esa enorme cantidad de hijos, porque claro, tiene un marido que se quedó en casa, armó su empresa en casa para hacerse cargo de los hijos mientras la mujer iba a cumplir con estas tareas, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En la vida no basta solo con el talento, no basta solo con las habilidades y los dones que tenemos. Es necesario comprometernos con las opciones, es necesario comprometernos con unos valores y es necesario tener carácter. Es decir, saber tomar decisiones y sostenerlas en medio de todas las tormentas que la vida genera. Tener carácter es no soltar el timón de la vida, saber conducir hacia el propósito que estamos buscando. Hoy te invito a tener carácter para que te levantes de esa situación difícil, para que enfrentes esa dificultad y para que sepas tomar la decisión que te llena de alegría y de fuerza. Tú sabes.
Las piezas del rompecabezas comienzan a casar con la teoría de Olmedo López y de Sneider Pinilla, según la cual esos contratos eran para 6 congresistas y excongresistas de las comisiones económicas, que a cambio de los contratos votarían positivo las reformas, la ley de endeudamiento y sobre todo, y esta es aparentemente la bolita de todo el escándalo, los créditos, el endeudamiento internacional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los congresistas son Karen Manrique, Liliana Vitar, Julio Elías Chagui, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Guadid Mansur. Todos ellos niegan alguna relación con Olmedo López y con el ministro de Hacienda, aunque seguramente las explicaciones tendrán que entregarlas ante la justicia. Todo el entramado empezó a moverse, según dicen los implicados en este caso, desde noviembre y diciembre del año anterior. Finalmente los contratos no vieron la luz, no se adjudicaron porque estalló el escándalo de los carrotanques de La Guajira, que es apenas la punta del iceberg de todo este muy grave escándalo de corrupción. Las disidencias de Iván Mordisco impactaron con armas de fuego un hogar infantil del bienestar familiar en Argelia, Cauca. No para la arremetida violenta de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Cañón del Micay. En las últimas horas, un nuevo ataque con explosivos contra la fuerza pública afectó un hogar infantil en la zona rural del municipio de Argelia, al sur del departamento del Cauca. El hogar comunitario, en donde Bienestar Familiar atiende a niños de familias campesinas de la región, fue impactado por esquirlas de un explosivo que destruyó el techo y rompió vidrios del inmueble, en donde por fortuna no estaban los niños. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, pidió respeto por estos espacios comunitarios. Lamentablemente en Cauca hemos tenido la afectación de un hogar comunitario por culpa de uno de los artefactos explosivos. Hacemos un llamado a todos los actores armados para que respeten todo espacio donde conviven los niños y las niñas, donde crece la generación de la paz. Nosotros somos un país que está cerrando el circuito de violencia y no puede ser que nuestros lugares donde están los niños y las niñas se vean afectados. La crisis humanitaria por el conflicto en Argelia, Cauca, empeora cada momento. En las últimas horas, 20 familias salieron desplazadas desde ese municipio hacia la ciudad de Popayán. Cuando faltan 8 días para los Juegos Olímpicos en París, a Colombia finalmente la representarán 89 deportistas en este evento que finaliza el 11 de agosto. Pero la polémica corre por esa tabla de incentivos para deportistas y entrenadores que publicó el Ministerio del Deporte y que determina los premios, la plata que se ganan quienes traigan para Colombia una medalla de oro, de plata y de bronce. En el gobierno del presidente Petro, los incentivos bajaron si se comparan con los premios de los Olímpicos de Tokio de 2021. 9 de la mañana, 18 minutos. Un supermercado que hasta hoy lo conocíamos como 100% digital, que se popularizó mucho durante los confinamientos en la pandemia, da un paso más allá y ahora tendrá tiendas físicas. Les estoy hablando de Merkeo, que está lanzando hoy un plan piloto, inaugurando 5 tiendas físicas de conveniencia en la ciudad de Bogotá. La empresa con esto no abandonará su tradicional modelo digital con entregas a domicilio, por el que ha sido reconocida, sino que estas tiendas físicas serán un complemento a su oferta de supermercado digital. Explica Merkeo que la falta de tiempo a causa del ritmo de vida vertiginoso en el que vivimos hace que el consumidor colombiano busque cada vez más proximidad y conveniencia en sus compras de consumo diarias, y que este cambio en el comportamiento enfocado en la practicidad posiciona a las tiendas de conveniencia como una de las grandes protagonistas del retail en los próximos años. Estima que en Colombia se podrían abrir más de 10.000 tiendas de este formato, y es ahí donde ve una gran oportunidad. Las 5 tiendas físicas estarán ubicadas en el nororiente de la capital y tendrán un portafolio de productos como bebidas frías, mecatos, snacks, más de 60 referencias de comida para consumo inmediato y pago de servicios públicos y recargas, entre otros servicios. Este es un concepto muy similar al formato de las tiendas OXXO, por ejemplo. Confianza entonces con las empresas que se atreven a hacer algo distinto a lo que tradicionalmente han venido haciendo ante las oportunidades que brinda el mercado colombiano.
9:19, con pie derecho arranca la Feria del Calzado, Cuero y Marroquinería, feria que comenzó ayer en Corferias en Bogotá y que reúne a los principales jugadores locales y también extranjeros de esta industria inmensa que mueve por lo demás 3.67 billones de pesos al año en Colombia. Ello equivale a 120 millones de pares de zapatos, lo que quiere decir, palabras más o palabras menos, que cada colombiano compra en promedio 2 pares de zapatos al año, ayudando así a generar 130.000 puestos de trabajo y a pesar de que el 25% del mercado está en manos del contrabando. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. 9:21, Felipe, hay muchas quejas de oyentes que dicen que están impagables los arriendos, que han subido bastante, que están por encima de la inflación. Fede Lonjas dice lo contrario, pero incluso los índices que se han conocido señalan que sí ha jalonado de una forma importante el costo de vida en Colombia, al punto que el presidente Petro se metió en el tema y dijo que si seguía así la cosa, él no descartaba una intervención en el mercado del pago de arriendos. Sí, sí. La verdad es por lo que he leído que pues está pasando lo que usted dice, pero no lo he visto cercano porque no tengo amigos cercanos que vivan de arriendo, entonces no tengo información, digamos, de primera mano. Mira, la polémica crece, Fede Lonjas lo niega, el presidente advierte. Camila Carvajal, tratemos de poner en blanco y negro esta situación. Sí, señor Ricardo, lo primero que hay que preguntarse es si usted o cualquiera de nuestros oyentes ya ha hecho cuentas y si ya sabe el arriendo que usted paga cada mes, cuánto representa de los ingresos totales que tiene, por ejemplo, en su hogar. La cifra no es de nosotros, es del DANE. El DANE asegura que los arriendos representan hoy hasta el 25% del gasto de los hogares en Colombia y que ese 25% ha ido aumentando. Los arriendos, eso está regulado, no significa que a usted, el arrendador, el dueño del apartamento, la casa, el local comercial, pueda subirle el arriendo cuando quiera o el porcentaje que quiera. Eso está indexado, depende de la inflación por ley 820 de 2003, por lo que a usted le deben subir el arriendo dependiendo de la inflación. Lo que pasa es que dice el DANE en su último reporte de inflación que el arriendo es uno de los ítems que más subió en los últimos meses en Colombia y el que más jalonó la última inflación, que la inflación mensual en Colombia estuvo jalonada por ellos. La inflación hoy en el país es de 7.18% y entonces es ahí donde se mete el presidente Gustavo Petro, que empezando esta semana tuvo la sanción de la reforma pensional, firmó esa nueva reforma en Colombia y en ese discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente habló de los arriendos, dijo que no puede ser que sigan creciendo y jalonando la inflación, que si eso ocurre es momento de poner la lupa y hacer algo para evitar que los arriendos sigan llevando al país a una inflación que, asegura el mandatario, ya se sale hasta de los pronósticos y que con los arriendos así podría ser mucho peor. Escuchemos. No los arrendatarios, sino los arrendadores cobrando más por el arriendo que lo que crecen los precios, especulando con la propiedad inmobiliaria, y los generadores de energía eléctrica que están usando una fórmula de tarifas que creó una CREC arrodillada a los intereses particulares y de la cual este gobierno no ha sido capaz de cambiar su fórmula, porque nos sabotean una y otra vez intentando que las normas no cambien en beneficio del pueblo. Ahí están las razones de la inflación, no en la tasa de interés. Y por eso el gobierno, a través de sus instituciones y de acuerdo a la ley, tiene que cambiar la fórmula con que se paga a los generadores eléctricos, la pregunta. Y tiene que dice cambiar el presidente Petro, hablando de arriendos y hablando de servicios públicos, que entonces
tiene que ser el Estado, el gobierno, a través de las instituciones, el que regule el mercado inmobiliario. ¿Qué significa eso? Es la pregunta. Esta mañana los gremios, en especial de la construcción y Fedelonjas, se hacen la misma pregunta y dicen, Ricardo, que no es cierto que haya quienes estén cobrando por encima del porcentaje permitido por inflación. Un dato final para esta discusión: cree el DANE que en 2023 7,2 millones de hogares en Colombia viven en arriendo, lo que significa 21 millones de colombianos aproximadamente pendientes de qué significa esta idea del presidente de que con las instituciones se regule incluso el precio de los arriendos. Víctor, es que ha aumentado el número de colombianos que viven en arriendo en los últimos 3 años, ha aumentado del 35 al 40% según los datos del DANE, y eso obviamente tiene un impacto, un golpe en los precios de... Y porque se ha hecho difícil comprar vivienda, Ricardo, por los altos precios, las altas tasas de interés para un crédito. Sí, pero efectivamente cuando uno mira la inflación, recuerde que llevamos 2 meses con inflación estancada y pues el presidente está preocupado porque si la inflación no baja rápidamente, el Banco de la República no puede bajar sus tasas de interés rápidamente y no se esperaría una rápida reactivación en la economía, que es lo que quiere el gobierno. Entonces están mirando por dentro por qué se está estancando la inflación y efectivamente hay un tema de precios de energía que aquí pues ya hemos analizado bastante, y por el otro lado un tema relacionado con servicios, particularmente, Ricardo, por los arriendos que suben, y esto es importante, con base en la inflación del año inmediatamente anterior. Y venimos de 2 años de inflaciones muy altas en Colombia, en algún momento por encima del 13%, el año pasado fue de 9,28%, y por ende venimos de incrementos muy altos en los precios de los arriendos, y eso es lo que se conoce como indexación. Y en medio pues de este escenario, el presidente Petro pues plantea esa posibilidad de hacer una intervención sobre los arriendos, habla de especulación en el sector y de incrementos que se estarían dando por encima de lo que permite la ley, por encima de la inflación del año inmediatamente anterior, y es ahí donde se arma la polémica. Y la pregunta, dentro de las tantas preguntas, es, Ricardo, si el presidente tiene la facultad para intervenir en un contrato que hacen 2 particulares, un señor con un inmueble y otro señor que toma un arriendo en ese inmueble, y eso hace parte de toda la polémica alrededor de los arriendos. Esa es una gran pregunta para hacerle a los expertos. El doctor Mario Ramírez es el presidente de Fedelonjas, la lonja de propiedad raíz de Colombia. Doctor Ramírez, buenos días. Ricardo, muy buenos días para usted y para la mesa de trabajo y los oyentes que nos están atendiendo hasta ahora. Le traslado esa pregunta inicial. ¿Es viable que el presidente o que el gobierno nacional intervengan en los precios del arriendo? Pues, Ricardo, como ustedes ya lo han mencionado, la ley es muy clara, la ley 820 del 2023 es muy clara y tiene establecido que el incremento para los arriendos es el IPC del año inmediatamente anterior, que para este caso, para este año es el 9,28%, que nosotros lo que estamos observando es que todavía está bastante por debajo de esa cifra. Estamos apenas teniendo un arriendo efectivo de 8,07%. Entonces, creo que el mensaje es a que, digamos que este es un mercado que se autorregula, por decirlo de alguna manera, y lo hemos visto cuando incluso en época de pandemia la gente no tenía la posibilidad, por diferentes motivos que se conocen, de no poder pagar, entonces se llegaban a ciertos acuerdos entre el propietario y el arrendatario. Entonces creo que en este momento hay que tener una cierta cautela, ¿no? Porque nuevamente la ley regula el incremento en los cánones de arrendamiento, y esto pues es de aclararlo. Y de igual manera, por ejemplo, observamos que el canon, la ley prohíbe cobrar más del 1% del valor comercial del canon de arrendamiento, y en este momento vemos que no supera el 0,59%. Entonces creo que todo está dentro de los límites permitidos. El gobierno, el presidente Petro, tendría, por ejemplo, la facultad para ir y, no sé, un apartamento que tenga un valor de 1 millón de pesos mensuales, el arriendo, ir allá y decir, no señor, no me le cobre 1 millón de pesos, cóbremele 800,000 pesos. ¿Esa facultad la tiene el presidente? Pues acá lo que hay que revisar también es que los hogares que derivan la parte o la totalidad de sus ingresos por arriendo de vivienda son los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Estamos hablando del 85% de los hogares. Entonces, ir a decirle a los estratos más vulnerables que ahora van a tener
una intervención en sus arriendos y que no gire en torno a la dinámica de mercado, puede estar en riesgo precisamente los ingresos que reciben estos hogares, ¿no? Entonces, pues llegar a tener una intervención en esa medida creo que no sería lo más pertinente en este caso. ¿En qué sentido entonces? ¿Qué puede hacer el gobierno, doctor Ramírez? No, yo creo que acá es un llamado a incentivar la construcción de vivienda nueva, porque pues alrededor de 280.000 nuevos hogares, nuevas familias se conforman año a año, y en la medida que haya más vivienda, pues va a apalancar todo el tema de arriendo, de venta de vivienda nueva y usada, ¿no? Entonces, pues ustedes ahorita hablaban, si bien el país pasó de ser un país de propietarios desde hace 3 años, hemos visto cómo ese gap, esa brecha entre propietarios y arrendatarios ha cambiado. Hoy en día el 40.3% de los hogares viven en alquiler. Más allá de la dificultad en poder acceder a créditos hipotecarios, es porque el arrendamiento también tiene unas bondades bien interesantes: cercanía a lugares de trabajo, de metraje. Entonces pues la capacidad de pago es diferente para el arrendamiento que para adquirir una vivienda en algunos casos. Entonces nosotros consideramos que es importante enfocarse en medidas que impulsen el desarrollo del sector, temas de agilización de trámites, incentivos a la inversión y lo que les mencionaba de la construcción de vivienda nueva, para entender pues la alta demanda de los colombianos que viven en arriendo y que cada día tengan estas soluciones posibles a la mano. Doctor Ramírez, ¿se están haciendo incrementos en el arriendo por encima de lo que permite la ley, por encima de la inflación, que al final entiendo yo es como la queja del presidente Petro cuando habla de especulación? Miren, están subiendo los arriendos por encima de lo que deberían subir, por encima del IPC. No, los datos que nosotros tenemos, Ricardo, es como le menciono, que están en este momento en el 8,07% del arriendo efectivo. Ahora bien, hay que también aclarar que el mercado del arrendamiento está teniendo una senda de crecimiento, que eso es positivo para la economía. Nosotros en el arrendamiento aportamos el 24, casi 25 billones de pesos al año solo en arrendamiento de vivienda. Entonces somos un jalonador para la economía, aportamos el 8,8% del PIB nacional, somos el cuarto sector de la economía que apalanca el PIB nacional, y si nos sumamos con el PIB de construcción, pues es incluso mucho más representativo, llegando al casi 14% de lo que se le aporta al PIB nacional. Entonces sí ha tenido una senda de recuperación efectivamente, pero por ejemplo el año pasado que el IPC o el incremento permitido por ley era del 13,62, el incremento efectivo de los arriendos fue apenas del 5,92%. Entonces pues hay que tener en cuenta estos datos, y que si bien es un mercado afortunadamente que está teniendo una senda de recuperación, tanto para los inversionistas como para las personas que derivan sus ingresos del arrendamiento, que pues anteriormente se los dije a quien le impacta en mayor medida. Senda de recuperación, porque entonces cada vez más gente arrienda. Entonces, ¿esto es un problema de oferta y demanda? O sea, el comportamiento evidentemente es un mercado de oferta y demanda, y lo que nos preocupa un poco es que en la medida que no haya un comportamiento positivo, pues se contraiga la oferta, y pues ahí sí evidentemente esto puede tener incrementos superiores. Por eso pues el llamado es a incentivar o a promover el crecimiento de la vivienda nueva, porque pues también vemos que el 25% de las unidades nuevas se van para compra, tanto para inversión como para renta. Entonces es necesario tener un inventario que sea suficiente para lo que les mencionaba de la oferta de los 280.000 hogares que se conforman anualmente. ¿Plataformas tipo Airbnb tienen algún efecto sobre los precios de los arriendos? Se los pregunto porque mucha gente prefiere ahora ganarse la plata de esa forma, y no sé si eso ejerce algún tipo de presión sobre los demás precios de los arriendos. Pues ahí, Ricardo, Airbnb afecta sí los precios, pero ese es otro mercado. Esos son
alojamientos turísticos de renta corta que pues va dirigido muy seguramente a los extranjeros que pagan en dólares y es un público diferente a aquellas familias que buscan un techo en arriendo. Eso seguramente requiere una regulación diferente y que no viene estrictamente por la ley de arrendamiento de vivienda urbana, porque ya es más enfocado o funciona más como hotelería y que tiene una forma diferente de fijar estos precios. Sí, es el presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, con nosotros en Mañanas Blue, hablando sobre esta polémica, sobre los costos del arriendo en Colombia, el anuncio del presidente Petro de una eventual intervención estatal, lo cual no es muy claro, no está explícito en la ley y que obviamente tendría unos riesgos consigo, que llevaría consigo. Doctor Ramírez, gracias. A ustedes muchísimas gracias, un saludo. 9:35, Paola, en escenario complejo el del arrendamiento en Colombia. Sí. Complejo para 7 millones de hogares, sí. Porque efectivamente es un peso muy importante, se les va 1 de cada 4 pesos que tienen para su canasta familiar pagando arriendo. Eso es mucha plata, esos ingresos, destinar 1 de cada 4 es mucho billete, pero también complejo porque no hay mucho que se pueda hacer desde mi punto de vista, porque es que resulta que se está todo cumpliendo, dice que la ley prohíbe cobrar más del 1% del valor comercial del inmueble, eso se está cumpliendo, de hecho, precisamente donde decía el presidente de Fedelonjas, no están superando el 0.5%, la mitad de ese límite, tampoco se están violando los topes del IPC, que tienen que estar los cánones de arrendamiento cuando se ajustan ajustados con la inflación del año inmediatamente anterior, eso tampoco está pasando. Es cierto que la inflación del año anterior, por ejemplo, fue 9.28% y que este año podría ser mucho menor, digamos, puede terminar fácilmente alrededor, qué sé yo, del 7%, en un rango similar, sí, pero es que ya resulta que esto se pactó con base en lo que ya pasó el año pasado y también el dueño de ese inmueble tiene que haber incurrido en una gran cantidad de gastos que también subieron. Por ejemplo, la administración, Ricardo. No necesariamente el arrendador puede correr con ese gasto, sino el dueño del apartamento como tal o el dueño de la casa, el dueño del apartamento como tal, si estamos hablando de administración. ¿Y quiénes son los dueños de los inmuebles? Es difícil desmontarse. Sí, hay que tener eso en cuenta porque hay muchas personas que esa es su única inversión, tienen un apartamento para arrendar y es su única entrada, es lo que decía el presidente de Fedelonjas. Entonces, si le intervienen el precio, si hay alguna regulación, pues también estarían afectando a muchas personas que viven de eso, de los arriendos. Pero en Colombia la regulación de precios, en Colombia la regulación de precios de cualquier índole sería inconstitucional. Digamos, Colombia es una economía de mercado, claro, hay unos sectores regulados y hay unos temas tarifarios regulados, pero este es un sector establecido de oferta y demanda. Yo comparto la preocupación del presidente porque los hogares que arriendan son los hogares pues más humildes, evidentemente, los que no tienen el capital de tener vivienda propia, y como ha habido una serie de factores que son ajenos a lo que quieren los arrendadores, yo no creo que los arrendadores sean los villanos ni mucho menos, y a lo que quiere el presidente, y a lo que quieren, y es que con la inflación alta, como hemos mencionado acá, con las tasas de interés altas, pues la gente no está comprando vivienda propia ni se está endeudando, sino le sale más barato alquilar que endeudarse para comprar vivienda propia. Entonces, todas esas personas que hubieran hecho un crédito y que hubieran hecho el esfuerzo de sacar su casita propia, pues ya, y de vivienda de interés social, no lo están haciendo porque les sale más barato incluso arrendar, y por eso es que hay una nueva demanda de arriendo, y todos estos factores que claramente redundan en que a las personas de bajos ingresos les toca gastar más porcentaje de su ingreso en los arriendos, pues es algo que se creó por el mercado y se va a solucionar por el mercado, no por una regulación. ¿Y por qué se va a solucionar por el mercado? Porque la inflación está cayendo. Entonces los reajustes de los salarios, de los arriendos del próximo año van a ser menores. Segundo, las tasas de interés están bajando, y como las tasas de interés están bajando porque el Banco Central las está bajando y además los bancos ya han anunciado que van a aumentar la compra de vivienda de interés social, y la vivienda de interés social es la que compite justamente contra quienes arriendan, porque las personas hacen unas cuentas muy sencillas y es, ¿qué me sale más barato? ¿Pagar la cuota o pagar el arriendo? Y cuando pagar la cuota les sale más barato, pues ellos se meten en un crédito porque dicen que es la oportunidad de tener vivienda propia. Pero cuando los intereses están tan altos como han estado en los últimos 2 años, y eso no es ni culpa del presidente ni culpa de los arrendadores, pues entonces sale más barato arrendar. Y eso está cambiando afortunadamente, así que el daño que creó el mercado lo va a solucionar el mismo mercado. Pero hago una pregunta, ¿el señor presidente Alberto realmente puede hacer algo? Pero hago una pregunta, ¿el señor presidente Ricardo realmente puede hacer algo? ¿Sí puede hacer algo? Es que no lo creo, no veo cómo. Cero, no puede hacer nada. Aurelio. No puede hacer nada porque es que aquí hay una cosa que es muy importante y los abogados inmobiliarios lo saben.
el arrendamiento está regulado por el contrato de arriendo. O sea, ¿qué es lo que regula mi relación? Si yo soy el arrendatario, le arriendo pues a Alberto José Linero, que tiene varios apartamentos, le arriendo uno, ese contrato está, lo que está regulado de esa relación es por el contrato. Entonces yo no entiendo cómo el presidente de la República puede intervenir, no sé, millones de contratos, porque la mitad de los colombianos viven en arriendo, millones de contratos para poder regular el mercado. Eso es imposible. Ahora, el contrato, el de arrendamiento comercial o no vivienda, ese sí no está regulado. Es decir, usted puede decir, le subo tanto y permanentemente, y como hay que pagarle IVA, pues también se maneja el IVA, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que está afectando la inflación no es propiamente el contrato de arrendamiento comercial, sino el contrato de arrendamiento de vivienda. Y por supuesto, coincido con Luis Ernesto en que además tiene que ver con que hay una demanda creciente de vivienda y no se le está dando solución de oferta a la vivienda, y sobre todo a la vivienda popular y a la vivienda de interés social. Creo que el presidente, en vez de ponerle el ojo a 10 millones de contratos de arrendamiento o a 5 millones, lo que tiene que hacer es ponerle el ojo a cómo se le va a desatar una oferta grande de vivienda social y popular para que el mercado efectivamente entre a operar y no se presenten seguramente arbitrariedades que también se están presentando, sí, pero que no son el punto central que usted puede resolver. 9:41, Andrés, para finalizar, vienen los deportes y actualizamos las noticias. No, mire, yo creo que la explicación que dio Luis Ernesto de la situación del mercado, eso es lo que es, y eso solo se va a solucionar con más oferta de vivienda. O sea, los problemas de precios se solucionan por la vía de la oferta. Pero mire, Ricardo, si usted me deja conectar dos temas del día, le voy a contar que yo no dormí muy bien anoche, Ricardo, y este tema me recuerda por qué, y es que hasta ahora, cada vez que el presidente de la República ha salido con alguna de sus ocurrencias descabelladas en temas económicos, uno sabe que ahí al lado de él hay un señor que es muy sensato, que se llama Ricardo Bonilla, que sabe claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y que además tiene una buena relación con el presidente y que luego es capaz de sentarse con él y decirle, no, mire, esto que usted, Gustavo, esto que usted dijo, esto de pronto no se puede, y a los 2-3 días uno ve que la idea se ha ido como disolviendo en el camino. Si este señor nos llega a faltar, Ricardo, y está en la cuerda todas floja, las razones ¿no? de las que hemos hablado toda la mañana, yo no sé si haya alguien que tenga esa combinación de esos dos factores, como la claridad de las ideas y la buena relación con el presidente para jugar ese papel. 9:42, Álvaro, vienen las noticias. Ricardo, este es otro de los temas complejo, ¿no? Que son nuevos y que nos parece que el presidente Petro está improvisando, pero es otro de los temas que es muy común en el mundo, que simplemente aquí no había llegado. Esto no es un tema que se va a desaparecer por una coyuntura de tasas de interés altas. Estamos oyendo que el 40% de los colombianos viven arriendo, o sea que el tema de los arriendos es un tema muy importante. Y en la medida en que empieza a haber limitaciones de la tierra para construir como en Bogotá, pues hay una tendencia hacia arriba inevitable. Y los gobiernos buscan maneras de intervenir. De forma tradicional, en Estados Unidos fue comunísima, por ejemplo, es lo que llaman rent control, poner unos límites de no aumento de arriendos. Eso se ha ido desprestigiando, pero están buscando temas. En España, por ejemplo, en este momento el gobierno dice que el problema número uno de ese país es el tema de vivienda, porque a la gente se le está yendo una porción del ingreso muy alta en arriendo, y eso implica un deterioro de la calidad de la vida muy grande. Entonces hay que empezar a buscar sistemas. Es difícil, obviamente, los gobiernos tienen pocas herramientas, pero como en España seguramente van a empezar a surgir proyectos de ley que buscan mecanismos para regular eso, porque es un tema muy sensible para mucha gente, así sea nuevo en Colombia. Ricardo, Enrique de Madrid. Completamente cierto eso que dice Álvaro. Es uno de los, por no decir el principal problema aquí en España, es el acceso a la vivienda y el problema de los alquileres. Aquí se llaman alquileres. Uno de esos problemas, y hago una conexión para que vean por dónde voy, uno de los problemas que tienen ahora mismo los alquileres es que una parte importante de la vivienda de alquiler se está dedicando a la vivienda vacacional, es decir, vivienda turística. Airbnb. El aumento... Exacto, el aumento del número de turistas está provocando que una parte de esa vivienda se vaya al que es más lucrativo mercado del alquiler de corta estancia
para los turistas. Digo esto porque una de las intenciones, lo ha dicho el presidente Petro muchas veces, es aumentar el número de turistas que van a Colombia. Así que tengan en cuenta que una de las consecuencias probablemente indeseadas del aumento del número de turistas, que en España vamos ya por los Pero Enrique, allá en España no le están tirando agua con pistolitas a los turistas por el efecto que está causando sobre precios de arriendos y otros servicios, claro, hay alimentos y demás. protestas, hubo protestas en Barcelona. En Barcelona, hace 2 semanas exactamente, fue esa protesta porque el centro de Barcelona, aunque no solo el centro de Barcelona, el centro de Madrid es un problema también, por ejemplo, en mi lugar de origen, en las Islas Canarias, el acceso a la vivienda es absolutamente imposible. Para las clases medias se necesitan unas rentas muy altas y si se intenta alquilar, es decir, no entrar a la vivienda en propiedad, pues pasa que sencillamente no hay viviendas porque se están dedicando una gran parte, no es el único problema, pero una gran parte se dedica al alquiler vacacional en aquellas zonas que son eminentemente turísticas. Digo, Barcelona, Madrid, o el archipiélago canario, las Islas Baleares o las costas españolas. 9:46. Eso pasa en Medellín también, ¿no? Medellín tiene un fenómeno similar. ¿Y Cartagena Claro, en todas partes se cuecen esas habas y de hecho ahí me parece que el doctor Ramírez, el presidente de Federonja, se nos fue un poquito por el lado y fue muy suave al decir, no, es que esos son alojamientos turísticos de renta corta, lo que tiene que ver con el Airbnb, pero eso sí también está afectando justamente por lo que nos acaba de decir Enrique, es que para la gente resulta mucho más rentable arrendar un apartamento por Airbnb, no sé, dice, bueno, lo arriendo varias veces al mes por 7 días o varias veces al año por 7 días, me gano más y se me desgasta menos a tenerlo y me encarto menos con un arrendador ya que sea de tiempo completo, donde solamente le puedo ajustar justamente con base en la inflación causada del año pasado. Cada vez que usted saque eso a Airbnb, usted puede poner el precio que quiera, entonces sí tienen un efecto por lo menos colateral sobre todo lo que tiene que ver con los precios. Sí, y efectivamente pero es mayor el riesgo, ¿no? Es mayor el riesgo para el inmueble. Pues también. Puede que sí, pero en Colombia eso es marginal. ¿Quién sabe? El número de viviendas, entre otras cosas, por ejemplo, donde más viviendas hay para esto, que es en el Caribe, por ejemplo, en Cartagena, en Santa Marta, los apartamentos que se alquilan de rentas cortas se construyeron para eso, no para vivienda, sino para eso que llamaban la segunda vivienda. Entonces, en las zonas turísticas colombianas, tal vez con algunas excepciones pocas en Medellín y Bogotá, las viviendas que se utilizan para rentas cortas siempre estuvieron destinadas para rentas cortas. Fue para eso que se construyeron. Pero bueno, yo quería aportar solo una cosita, Ricardo, porque no la he oído, a propósito del costo de los arriendos, que es el costo de la tierra y de la vivienda. Es que en Colombia nos acostumbramos y nos parece normal, y el presidente Petro, que le gusta intervenir en todo, ni siquiera menciona eso nunca, que es que 1 metro cuadrado en Bogotá, en un barrio de estrato 3, puede costar 8 millones de pesos el metro cuadrado. Entonces, pues claro que si yo compro un apartamento de 300 millones, que es muy chiquito porque son 50 metros o 40 metros en estrato 3, pues cuando lo voy a arrendar tengo que arrendarlo en casi 2 millones de pesos, y eso no lo puede pagar una persona que gana 3 millones de pesos o hasta 4 millones de pesos. No puede dedicar la mitad de su ingreso al arrendamiento. Mientras en Colombia no haya alguna decisión política sobre el costo de la tierra urbana, pues no vamos a avanzar. La tierra urbana y la construcción en Colombia es una cosa que se ha vuelto absolutamente imposible. Y esos proyectos de vivienda de interés social, Ricardo, un segundito para decir esto, que es una cosa que a mí siempre me ha escandalizado cuando la descubrí, que es que los proyectos de vivienda de interés social se pactaron en salarios mínimos legales. Entonces usted no compraba por 100 millones, sino por 100 salarios mínimos. Sí. Y resulta que el aumento... Y salario mínimo subiendo al 16%. Claro, exacto. Entonces, pues mucha gente tuvo que decir, no, pues no tengo cómo comprar porque el precio se le subió 30% en 2 años. 9:49 minutos. Buena reflexión, Héctor. Ya regresamos, llegan los deportes y las noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
La seguridad en el evento de biodiversidad más grande del mundo sigue en vilo. El lema de paz con la naturaleza de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, más conocida como COP16, está quedando en segundo plano luego que crecieron los temores de posibles ataques de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, que afirmaron que la COP16 en Cali fracasará aunque se militarice con gringos la ciudad. Y es que el riesgo no es menor. La COP16, que arranca el próximo 21 de octubre y culmina el 1 de noviembre en Cali, tiene prevista la asistencia de 12.000 visitantes internacionales de 190 países, entre delegaciones de Estado, organizaciones observadoras, grupos de jóvenes, sociedad civil, académicos y público en general. Esta situación llevó al ministro de Defensa, Iván Velázquez, a convocar de emergencia una reunión este viernes en Cali con la cúpula militar y las autoridades locales y departamentales para revisar todos los dispositivos que habrá en los espacios donde se desarrollará esta conferencia. Días difíciles para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Enfrenta también dificultades con las tareas de su cartera en el día a día y en particular con la reforma tributaria que cocina y por supuesto con la cuchilla que deberá pasarle al presupuesto general de la nación de este año ante el incumplimiento en las metas de recaudo tributario y los menores ingresos que eso le viene abriendo precisamente a las cuentas del gobierno colombiano. Tijeretazo de Bonilla por 20 billones de pesos que obliga a cada ministerio a realizar un recorte del 5.6% en su caja de este año, pero que podría quedarse corto para cuadrar las cuentas y cumplir con la regla fiscal o garantía de buen manejo de las finanzas públicas. Una alerta que vienen prendiendo varios economistas, centros de pensamiento y bancos de inversión como JP Morgan y que prendió nuevamente ayer el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, cuyo informe de las últimas horas resalta la incertidumbre que existe sobre el 40% del recorte anunciado por Bonilla el mes pasado, alertando que gran parte de esa tijera ya no se puede hacer, pues son gastos ya causados. Son las 9:52 y a esta hora los deportes con TCC en Mañanas de Blue. Lo que escuchan es la llegada de un colombiano al centro médico de la Juventus de Italia. Se trata de Juan David Cabal, caleño de 23 años que arribó a la ciudad deportiva de la Vecchia Signora y en este momento se hace los exámenes médicos para después firmar como nuevo jugador del equipo de Turín. La Juve le ganó la puja al Inter de Milán por el defensor colombiano de 22 años que disputó 22 partidos en la temporada anterior con el Hellas Verona. Los bianconeri lo comprarán por 10 millones de euros más 2 en bonificaciones. Cabal, canterano de Nacional, tras firmar con Juve se pondrá a disposición del entrenador Thiago Motta y se convertirá en el tercer colombiano que vista esa camiseta tras Andrés Tello en 2015 y Juan Guillermo Cuadrado entre 2015 y 2023. Y si hablamos de rumores, hay varios que ponen en Inglaterra a una de las figuras de Colombia en la Copa América. El remate a larga distancia, balón cruzado, Richard, balón al fondo. ¡Gol! Es el gol de Richard Ríos frente a Panamá y sí, es protagonista en los medios internacionales, pues crece el rumor de que jugará en la Premier la próxima temporada. El Everton, el Fulham y el Leicester City serían los equipos interesados. En Brasil dicen que el Palmeiras no lo soltaría por menos de 20 millones de euros y que en lo posible tratarán de retenerlo hasta final de año. En el fútbol internacional hablábamos de racismo, pues Enzo Fernández junto a otros jugadores argentinos hizo cánticos discriminatorios hacia los franceses descendientes o nacidos en Francia, pues en Colombia no estamos muy alejados de esa realidad. Anoche el jugador de Santa Fe, Elvis Perlaza, se salió de casillas con el técnico del Pasto y en zona mixta explicó la razón. Me dijo, hijo de puta, parate, negro marica, pues la verdad que me enfadó mucho y le dije, tenés que dar ejemplo, tenés que respetar. Eso fue lo que me dijo. La verdad eso sí me sacó de quicio y la verdad quise, uno porque la piensa ahí por no perjudicar al grupo, pero quería pegar. Fue el técnico Gustavo Florentín, el paraguayo del Pasto, que habló después en rueda de prensa. No, lo que sucede dentro del campo termina ahí. La idea es inyectar el carácter a los jugadores, a lo nuestro,
a lo que nos faltó en el primer tiempo y bueno, los jugadores me conocen ese aspecto y lo que pasó termina ahí adentro. En el campo fue 2-1 a favor de Santa Fe, marcaron Agustín Rodríguez y Harold Santiago Mosquera y Daniel Moreno descontó para el Pasto. En Valledupar, Nacional debutó con victoria gracias al doblete de Edwin Cardona, que regresó para figurar en el club de sus amores. Repito, el técnico uruguayo habló tras ganarle a Alianza. En líneas generales creo que el resultado marca lo que fue el total del partido, positivo, porque se ganó y sobre todas las cosas, bueno, porque creo que también tenemos un margen para seguir mejorando amplio. Hoy Bucaramanga recibe a Junior a las 6 y Medellín a Millonarios, donde seguramente debutará Radamel Falcao García con el embajador a las 8:10. Allí va al arco, sí. ¡Atención! ¡Golazo de Atencio en el arco nomás, en el zurdo! Fue el gol de Rodrigo Atencio, quien marcó doblete con Central Córdoba, el equipo de Lucas González, que venció a Estudiantes de La Plata y logró la primera victoria bajo el mando del entrenador colombiano, ex Águilas y América de Cali. En 5 partidos había conseguido 5 derrotas. Given away by Malanda, and now Cucho Hernández. It is him yet again. Y en Estados Unidos se jugó la jornada 26 de la MLS y Juan Camilo El Cucho Hernández marcó con el Columbus Crew en el empate 1-1 frente a Charlotte. El pereirano anotó su 15º gol y no fue el único colombiano que anotó. Tiro libre favorable al Salt Lake. Le pega al arco. Es Brian Vera, el ex América de Cali, que anotó para Real Salt Lake frente a Los Ángeles Fútbol Club, su primer gol en la temporada. Pausa y regresamos. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Ahora con Constructor hablamos del Tour de Francia. En la competencia. Se corre la etapa 18 del Tour y conectamos con el equipo de Caracol Sports. Etapa 18 de media montaña, 179.5 kilómetros. Estamos en la etapa número 18, 19 kilómetros a meta, una fuga de 47 se disgregó, ahora nos quedan 3 punteros y varios grupos que persiguen para definir la etapa. El grupo principal viene sin novedad a 14 minutos casi. Son estas son patadas de ahogado, sinceramente, porque si hubieran querido realmente sacarle la desventaja en que los pusieron en el descenso, ya se hubieran puesto a trabajar. Ahora cada quien lleva agua a su molino. El Decathlon, que tenía números, se quedó atrás. El F de Education Easy Post también se quedó Restan atrás. Restan 19.6 kilómetros de la etapa. Hindley va a 27 segundos. El grupo de Carapaz y Van Aert va a 54. Y el pelotón va a 13 minutos con 36 segundos. Son las 9:57 de la mañana. Son los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG ya tiene nuevo director luego de que el Consejo de Estado anulara la designación de su antecesor Omar Prías por falta de experiencia. Ahora el cargo será ocupado por el ingeniero electricista Antonio Jiménez, que cuenta con 20 años de experiencia en el sector de la energía eléctrica. El nuevo director es santandereano y estará en el cargo por un periodo de 1 año. Es ingeniero eléctrico, tiene una especialización en administración financiera y es magíster en ingeniería eléctrica. En los últimos meses se desempeñó como comisionado experto encargado de la CREG, asesor del Ministerio de Minas y Energía y director técnico de gestión de energía eléctrica de la Superintendencia de Servicios Públicos. Ha sido asesor para entidades como la UVME y también ha trabajado en el sector privado. El director Jiménez, en un primer pronunciamiento, dijo que llega con la intención de liderar la transición energética, dando las señales regulatorias necesarias para garantizar la confiabilidad del sistema y poniendo siempre a los usuarios en el centro de las decisiones, con el objetivo de reducir las tarifas en el menor tiempo posible. Será entonces quien comandará a la CREG, que ha estado en el epicentro de las críticas por la falta de comisionados expertos en propiedad, retrasando la toma de decisiones relevantes para el sector que debe regular.
El ministro Bonilla, dentro de sus verdaderas obligaciones, tiene que explicar su interés en que se adjudicaran los contratos por más de 90.000 millones de pesos. Varias preguntas son las que tiene que responder el ministro. ¿Para qué eran esos contratos? Alejandra Benavides, la asesora de su despacho, ¿era una rueda suelta o seguía sus órdenes? ¿De quién fue la idea de ajustar los requisitos técnicos para blindar los contratos para Cotorra, para Saravena y El Salado? Y si es casualidad que el 11 de junio 4 de los 6 congresistas que están mencionados en este escándalo, Wadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado y Liliana Vittar, hayan aprobado con su voto el cupo de endeudamiento para el gobierno nacional. Esta mañana, buena parte del pacto histórico sigue en negación, ni con el testimonio de Olmedo López, que no es de oposición, que era un hombre del corazón del presidente Petro, los hace creer en la veracidad de estas revelaciones que el presidente Petro todavía sostiene como una estrategia de los medios de comunicación para desacreditar a sus gobiernos, mientras el escándalo avanza con piezas que van cazando con lo dicho por Olmedo López sobre la operación de compra y venta de congresistas. Voces de oposición piden la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se está volviendo realmente insostenible. La experiencia espiritual es la ocasión para descubrir que siempre tenemos una nueva oportunidad. Uno de los temas que aparece con fortaleza en toda experiencia espiritual es el perdón, que no es otra cosa que una nueva oportunidad. Tú fracasas, te frustras, te equivocas y desde la experiencia espiritual encuentras que puedes volverlo a intentar, que puedes volver a tener una nueva opción, a vivir de una manera diferente. Oye, siempre entra en las prácticas espirituales. La mía es la del oracional